Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, estamos empezando a transmitir en vivo por Instagram y por Facebook. Ahí se unió ida y vuelta M. Vamos a invitar al invitado, eh, valga la redundancia, el que es periodista probablemente lo podría haber dicho mejor. Estamos invitando a Ariel Magirena, periodista, y en realidad es un placer tenerlo a ida y vuelta. M dice saludos compañeros, saludos ida y vuelta. Es un placer tenerlo, Ariel, y yo voy a explicar, digamos, qué tenemos en común con Ariel Magirena. En algún punto, él es periodista, yo no, yo siempre, ahí se unió otro amigazo desde Zárate, Luis María Colaner, y los saludamos. Le estamos invitando le estamos mandando la invitación a Ariel para que entre a la charla y así empezar a contar un poco cuáles son las coincidencias que tenemos con Ariel en algún punto. Ahí está Ariel. Bueno, ya le dimos la entrada para que comience para que se una a la charla. Ahí se unió el Faro Talleres, ahí está el hombre. Y yo dije, a ver, yo no soy periodista, y sí, usted podrá decir, o todos los que son conocidos, amigos, ¿cómo que no, si hace 25 años que hace televisión? Hace 25 años que hago televisión, pero no soy periodista, soy médico psicoanalista. Es más, aborrezco al 90% de los periodistas, porque como decía mi viejo, viejo anarquista, Antonio, decía: hijo, ni milico, ni cura, ni periodista. Nunca. Bueno, milico y cura no fui. Algo parecido al periodismo hice cuando dejé la profesión de psicoanalista. Pero ¿por qué tenemos algo parecido con mi tocayo, con Ariel, a quien yo le leía las publicaciones y que había mucha gente que me decía: ¿por qué no lo llevás, Ariel, al programa? ¿Por qué no lo sacás? Bueno, acá estamos. La coincidencia con Ariel es que yo también fui funcionario y fui rajado ahí se unió Pablo Suárez, se unió Yola Maga, se unió Maraya, 1951. Yo también fui funcionario en el Ministerio de Trabajo, me rajó el macrismo, y cuando llegó el gobierno nacional y popular del compañero, cada vez que digo esto me río, del compañero Alberto Fernández, dije, bueno, a ver, yo fui gerente, tenía un cargo jerárquico, me van a recuperar el cargo. ¿De qué se ríe? ¿Va a empezar a hablar o se va a reír? Bueno, la verdad que esa fue la sorpresa que yo me llevé también. Gracias, No tenía ninguna gracias, duda. gracias por estar, gracias por aceptar esta charla. Y bueno, nos pasó lo mismo, ¿no? Me imagino. Así fue. Bueno, por lo pronto, gracias por haberme invitado. Y efectivamente, yo no tenía duda de que, habiéndome echado 20 días antes de perder las elecciones, lo primero que haría el siguiente gobierno iba a ser devolverme mi puesto de trabajo. Además, con una maniobra tan grosera, ¿cierto? Yo trabajé 25 años en la televisión pública, tuve un receso de un año sin goce de haberes para ir a trabajar a Telesur en Venezuela, regresé, digamos que de pronto dejé de ser tratado como uno más de los trabajadores del noticiero y de hacer por lo menos uno de los dos noticieros de la mañana mediante el móvil en vivo, pasé a no hacerlo nunca, y de aproximadamente 100, 120 notas cubiertas por mes, pasé a hacer
4 por mes. Esto durante el macrismo. Naturalmente, y esto por tu experiencia profesional, sabes lo que puede llegar a ocurrir con la mente y el alma de una persona cuando es ninguneada de esta manera y sobre todo en relación con su trabajo. Te interrumpo para empezar a saludar a la gente que se está incluyendo, porque yo siempre dije, cuando empecé a hacer televisión, el que me llevó a hacer el programa de Racing, vos imaginate, yo era médico psicoanalista y profesor en la Universidad de Buenos Aires, en El Salvador y en La Plata. Me sacaron de ahí y me metieron a hacer un programa de fútbol. Entonces yo dije, ese fue Juan Safrán, y me dijo, nunca dejes de saludar a la gente que te saluda, porque esa es la gente que te nutre. Juan, un viejo peronista, se rajó también ahora del país hace 2 años, se fue a Málaga, también por diferencias, entre comillas, políticas. Acá se unió, mirá, Samantha Masque, se unió Figueroa 9274, se unió Alejandro Bertone, se unió Celeste Lavalle, dice Ari, se unió Cari Noeli Sierra, se unió Fran Ferrari, se unió Hugo Mancilla desde Chivilcoy, Luis María Colaneri de Zárate. Hugo Mancilla dice, hola Ariel, te saludo desde Chivilcoy y nombraste milico y me agarró como una alergia. Un abrazo. Vos sabés que hay civiles, Hugo, que son peores que los milicos. Ahí se unió una compañera sindicalista, la Laurita Fulanita, se unió Carlos Ragoñerti, un amigo Radical K, se unió Alejandra Basiletti y se unió Adriana Lagrana. Bueno, para todos ellos saludos. Bueno, esto es lo que me pasó a mí. Yo no sé si vos pediste, yo cuando ganó este gobierno, lo primero que hice fue sentarme a ver a quién nombraban ministro de Trabajo. No, porque dije, bueno, van a nombrar un compañero. Me cagaron. Me cagaron. Nombraron este engendro de Moroni, que era socio de Fernández en la Superintendencia de Seguros. Pero no termina ahí. Para ir enganchando tu historia con la mía, porque yo también tengo referencias de quien no te dejó entrar. El viceministro de Trabajo fue compañero mío en el Ministerio de Trabajo. Fue gerente conmigo. Nunca me atendió el teléfono, el compañero Velotti. Marcelo Velotti. Para que todos sepan en manos de quién estamos. A ver, yo no tengo problema porque lo dije el año pasado cuando Los Secretos del Poder todavía estaba en Metro. Pero evidentemente a vos te voltea, más allá de algún extraño mecanismo del poder, te voltea una mina que nunca fue peronista y que encima no tiene demasiadas luces, que es Rosario Lufrano. Lo peor de esto, querido colega, es que a 2 años de haber perdido el trabajo, todavía no hay ni siquiera la voluntad de la empresa para la que trabajé 25 años para pagarme la indemnización, que a esta altura del partido, creo que después de más de 70 años de vigencia de la ley que otorga ese derecho a todos los trabajadores, me la niegue nada menos que un gobierno ungido por voto peronista, realmente es paradojal y es doloroso. Pero bueno, parte de esta maniobra también es obligarme a que litigue. Yo ya tuve un juicio contra el Estado cuando a mí me echa el gobierno de la Rúa, junto a otros compañeros del noticiero, realizamos una toma pacífica del Noti que duró casi 20 días. Luego, ellos siguieron también con el plan de ajustes. Tengamos en cuenta que la Alianza gobernó 2 veces y, por lo que yo considero, esta es la tercera vez que gobierna la Alianza, más o menos las metodologías que utilizan son las mismas. En aquel entonces produjeron una reforma en la liquidación de nuestras horas extras y una violación sobre lo que nuestro convenio dice, cuántas horas tenemos que trabajar, cuáles son nuestros feriados y de qué manera se distribuyen
nuestros francos y cómo se nos pagan. Aquel juicio del año 2001 se ganó. Yo cobré en el año 2018 de lo que la demanda era en aquel entonces, sí, tal cual, de la demanda de aquel entonces que cerraba más o menos unos 30.000 pesos dólares, en el 2018 cobré 26.000 pesos. Digamos, 17 años después. Esta es la canallada que me hace esta patronal, que además dice que forma parte de un gobierno peronista, por lo menos lo dice cuando le conviene. Pero ahora me lleva a un juicio para el cual muy difícilmente un hombre de mi edad llegue entero a esperar 18 años a esto. Porque una cosa es esperar un juicio del 2001 y cobrarlo en el 2018, y otra cosa es que ahora, en el 2021, esperen que lo cobren, no sé, en el 2041. Ni siquiera sé si habrá Argentina para entonces, si las cosas siguen como están. Bueno, quédate tranquilo porque vos sos más joven que yo. Yo hace 5 años que estoy en juicio contra el Ministerio de Trabajo. Bueno, todavía no se expidieron y seguramente me voy a morir antes de que el juicio me salga favorable. Que en realidad no sé si me va a salir favorable porque no le veo demasiada diferencia a esto con lo anterior. Mensajes. A ver, muchos. Luis Colaneri desde Zárate te dice: hay una amnesia total, Ariel y Ariel, con los compañeros, con varios compañeros. Es como que nunca existieron o traicionaron y no es así. Como Aníbal Fernández, que lo tienen escondido en ICF, no lo participan más en las listas. Jorge Palione te dice: hola Ariel, saludos al otro amigo Ariel y compañero. Hugo Mancilla desde Chivilcoy vuelve y dice: sí, Ariel, pero vos sabés por qué lo digo. Y tu primo aquí en Chivilcoy también lo sabe. Nombramos la palabra milico y nos agarra alergia. Un abrazo, Hugo Mancilla de la radio FM Pasión Tribunera. Claro, porque en Chivilcoy hay un intendente cana que tiene a toda la familia en la intendencia, porque es un tipo que tiene mucho afecto por su familia. Claro. El comisario Britos, que era jefe de la departamental de Mar del Plata. Como verás, no sos el único que liga cachetazos. Acá Carlos Ragonierti dice que Lufrano tiene al abogado de Moyano. No sé si siguen siendo novios. Luis Colaneri te dice: hasta ahora hay más paracaidistas que peronistas. Y Carlos dice: ¿te acordás el juez ecológico? Sí, el juez de la mozzarella podrida. ¿Qué pasó, dice Jorge Paliones, con Carlos Alonso en la TV pública? ¿También lo echaron? Con Fernando Alonso, sí, a Fernando Alonso, con él llegaron a un acuerdo, pero también mediante presión, porque hubo compañeros que fueron invitados a acogerse al retiro voluntario. Pero ese retiro voluntario no me alcanzaba a mí porque lo hicieron con un límite de 15 años. Eran los últimos 15 años, concretamente desde 2003, para echar kirchneristas. Ahora, como a mí me sobraban otros 10 años, decidieron otra maniobra que además me negó esa posibilidad. Ni siquiera tuve la posibilidad de aceptar un retiro voluntario, porque no hubo esa oferta. Bueno, otro que está en tu misma situación es un gran amigo mío y padrino de mi casamiento con Patricia, Alejandro Apo, que está en juicio porque lo rajaron, obviamente acusándolo de peronista, etcétera, 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 cuando subió Macri. Ahí se unió Carol Lu 21981, Daniel Catalano Cruz, Danasa Fora, Marcos Masque, Negro del Conurbano, saluda a todos. Pablo Suárez dice: saludo a dos grandes compañeros. Ahí se unió Reutenburg y te saluda. Hola, Ari. A ver. Muchas gracias a todos. Ya lloramos bastante. Ya hace como 10 minutos que nos estamos quejando. Usted sabe que psicoanalíticamente la queja ayuda un poquito. No ayuda mucho porque es un recurso melancólico y uno se termina jodiendo más.
Pero bueno, yo creo que hay que quejarse, porque como decía aquel viejo aforismo de Tato Bores, no se queje si no se queja. Lo que me llama la atención, y ahí para empezar a hablar de política con vos, es, ahí dice Alejandra Basiletti, con Lau Botino hablamos de vos el finde, es la cantidad de macristas que quedaron enquistados en el gobierno, Ariel, porque, por ejemplo, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, después de un año, echaron a un sospechado de ser alcahuete de la dictadura y tener una posibilidad de juicio por derechos humanos, lo echaron, pero dejaron a todos los gerentes. O sea, ¿de qué nacional y popular me hablás? Tipos que ganan 300 lucas por mes y que vaciaron la superintendencia de riesgos. Esa es una de las claves de lo que significa este gobierno de continuidad del modelo macrista. Porque, digamos, le había costado demasiado al poder hegemónico mundial tener un gobierno que les respondiera directamente. Hacer una administración neoliberal en la Argentina es muy difícil porque hay un sentimiento patriótico que está arraigado en nuestro pueblo. Recordemos que para que Carlos Menem hiciera neoliberalismo y acatara y demostrara fácticamente las posibilidades del consenso de Washington, necesitó cuadros técnicos que el peronismo no podía darle y que la UCD, el partido de derecha que había logrado la mayor cantidad de votos hasta entonces y que se había instalado prácticamente como tercera fuerza electoral en la Argentina, se suicida y todos sus técnicos se afilian al peronismo, del cual habían aborrecido durante toda su historia. Esos neoliberales en un gobierno popular realizaron las reformas para encaminar a la Argentina en un modelo de capitalismo neoliberal que después dejó huellas muy profundas, tanto que le ha costado a los otros gobiernos salirse de ese lugar. De hecho, de la Rúa acata el consenso de Washington y le cuesta la presidencia. Y la transición a partir de dos presidentes peronistas, uno que duró apenas 5 días, que es Adolfo Rodríguez Sá, que decide que primero está el interés del pueblo por encima de los acreedores y entonces nos declara en default, y luego Eduardo Luis Duhalde, cuando profundiza ese tipo de política, y habiendo recibido la miseria de 3.500 millones de dólares de reserva, que no se fugaron gracias a Adolfo Rodríguez Sá, decide iniciar un programa económico de emergencia y acumular el dinero suficiente para el titular del siguiente periodo institucional, que resultó ser Néstor Kirchner. Néstor Kirchner recibe de Eduardo Duhalde 10.500 millones de dólares de reserva. ¿Y por qué destaco esta clave, este número? Porque Alberto Fernández recibió de Mauricio Macri 45.000 millones de dólares de reserva. Esto significa más de 4 veces las reservas que recibió Néstor Kirchner. Néstor Kirchner en 2 años había producido, primero, en 2004, un nuevo default, porque no estaban claros los términos de negociación con el Fondo Monetario Internacional, y todavía faltaba negociar el resto de la deuda privada, para la cual había habido enormes posicionamientos soberanos por parte del gobierno de Duhalde. Néstor Kirchner asume en el 2003, compromete un pago en 2004, que no hace, pero en el 2005 abona por completo la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el momento de pagar casi 10.000 millones de dólares, su acumulado no superaba los 15.000 millones de dólares. O sea que Néstor Kirchner supo que tenía que desatar las manos, liberarse del yugo del Fondo Monetario Internacional para poder hacer un plan económico de emergencia que fue la continuidad del que había iniciado Eduardo Duhalde,
con, primero, a prima facie, el calentamiento del único sector que estaba en condiciones de exportar y de traer divisas, que era el agroexportador. Mientras tanto, la asistencia social fuerte a los sectores que habían quedado marginados, la nacionalización de las deudas de los productores que estaban en quebranto precisamente por las políticas neoliberales de la década del 90 y que sus campos estaban a punto de pasar a manos extranjeras porque no producían, no podían producir con una paridad del 1 a 1, pero con la nueva política económica que calentaba este sector de la economía, podían resucitar, y fueron ellos los que nos permitieron salir de aquel atolladero. Sin embargo, Néstor Kirchner reconocía que no habíamos salido del infierno entonces. Te escucho. Te leo mensajes y gente que se une. Negro del Conurbano dice: qué tema lindo, medios, líneas editoriales, voces únicas posibles y nuevos medios para contrarrestar. Se unió Carlos Kowalik, un compañero. Carolu dice: además de pedir la reincorporación de compañeros, hay que pelear por la ley de medios nuevamente. Sí, comprate almohadones, Carolu. Roberto Marcos Aguirre se unió, el doctor Juan Carlos Fernández, Gabriel Frase, Gustavo Sánchez. Negro del Conurbano dice: maestro, líquidos Alberto recibió 10.000 palos, el resto es swap y ahorro de personas. Se unió Manu Maschi. Alejandra Basiletti dice: Aníbal no es Néstor, muy lejos de eso está. Y Roberto Marcos Aguirre te felicita. Carlos Ragonieri te dice, espérate, dice, según Toñetti, en su programa Alberto pactó con Macri, esto es una joda. Biondi, el secretario, el jefe de medios de Fernández, sale con una periodista, está de novio con una periodista de La Nación, que fue la que filtró lo de la fiesta en Olivos. Y ahora Juan Valerdi, un amigo compañero, dice que pactaron el 2023, Massa candidato a presidente, y bueno, es complicado, ¿no? Federico Marutolo dice: excelente charla, se los echa de menos a los dos. Bueno, a ver, acá estamos. Yo estoy haciendo los sábados políticas de Estado por Somos, Canal 7 de Cablevisión. No es lo mismo que Los Secretos del Poder, no es lo mismo porque lo hago con otra persona, pero realmente estas también son formas de entrar y hacerse escuchar, ¿sí? Por eso yo te ponía el ejemplo también de Alejandro Apo, a quien lo rajaron, pero lo rajaron de una manera salvaje, y está con un juicio millonario, pero como dice mi mujer, que es abogada, lo va a cobrar a los premios, porque el Estado te mata. Y claro, ni hablar si llega a perder de vuelta las elecciones, o si llega a ganar Massa, ni hablar. Algunos puntitos. Primero quiero agradecer la participación de todos, los saludos que nos están mandando, pero también me resultan muy interesantes los temas que están introduciendo. Yo les quiero aclarar que el tema de las reservas, no es que hoy el pobre Alberto tiene pocas reservas disponibles, se calcula siempre, en toda nuestra historia, se calcula así. Imaginen cuánto tendría disponible Néstor Kirchner de los 10.500 millones de dólares, y sin embargo pagó 9.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es eso? La economía es un mecanismo fiduciario. Se maneja en base a la confianza que genera una economía determinada en relación con las políticas que establece. Néstor Kirchner dejó tan claro cuáles iban a ser las políticas económicas en la Argentina y cuál era la perspectiva, tanto que decía, él lo advirtió temprano al Fondo Monetario y también a los acreedores privados: los muertos no pagan. Y les dijo esto porque no estaba dispuesto a matar para pagar, que era exactamente lo contrario de lo que hizo de la Rúa cuando
el fondo y los organismos internacionales de crédito que le renovaron 2 veces la deuda, con megacanje y con blindaje. Le exigieron un programa de ajuste, y aunque tenía una paridad con el dólar 1 por 1 y no tenía inflación, tenía 0 de inflación y había heredado una economía que por momentos era deflacionaria, tenía puntos por debajo de 0. Él decidió que hacía un recorte salarial a los jubilados, a los trabajadores estatales. Cuando el Estado hace eso, habilita a la gestión privada a hacerlo, porque no tiene entonces la autoridad para salir a decir, no, discúlpenme, pero la intangibilidad del salario tienen que cumplirla porque es constitucional. Alberto tiene en disponible, imagínense, si Néstor Kirchner tenía poco disponible, Ahí se lo que unió. tiene disponible Alberto es muy superior a eso, tanto que recién acaba de recibir del Fondo Monetario Internacional, solamente por la cuestión societaria, 1/3 de lo que había acumulado Néstor Kirchner en el 2005. Ahí se unió Asís Dos Reis. Alejandra Basiletti te dice, los militantes del kirchnerismo también quedamos de lado después que ganó Aníbal. Negro del Conurbano te dice, los diarios, los noticieros, los canales de TV son el pasado, no hay que pedir ley para esos medios, hay que ir por una ley para democratizar Internet y que todos tengan espacio. Federico Marutolo, dice, Los secretos del poder, qué gran programa, gracias Federico. Sería una buena idea un programa de ustedes dos, duramos 5 minutos. Me temo. Nos echan a patadas en el culo. Saludamos, decimos buenas noches y nos echaron. Ahí Jorge Palione te dice, esto es una continuidad del desgobierno anterior, la gente está idiotizada y lo sigue apoyando, vamos derecho al desastre, porque los que manejan los hilos ya no van a permitir la industrialización en el país, exporten granos y no jodan, nos imponen. Totalmente compañero, dice Federico, todas las trincheras sirven. Y Carlos Ragonierti dice, el anterior no fue un desgobierno, fue un gobierno perfecto, vinieron a hacer mierda al país y lo lograron. Ahí se unió Puro Rocky Racing, lo saludamos. Acá el doctor Juan Carlos Fernández te dice, te pregunta qué recibió del FMI. Su cuota parte de este año lo recibió Alberto Fernández y ha decidido con ello pagar parte de la deuda con el mismo Fondo Monetario Internacional. Durante el gobierno de Néstor Kirchner también esto ocurrió, se recibió cuota parte y Néstor Kirchner decidió ponerlo en la economía local. Es la diferencia entre una economía de ajuste y una economía productiva. A diferencia de Alberto Fernández, no lo confundamos con Aníbal, probablemente Aníbal nunca podía haber llegado a presidente, aunque por eso digo, Alberto Fernández tampoco podía haber llegado y aquí está, pero por ahora no convoquemos a los demonios a que sigan haciendo cosas en nuestro país. Por otra parte, uno de los señalamientos de recién, sí, este gobierno es de continuidad porque el modelo de país lo ha decidido el grupo Bilderberg. Digamos, los multimillonarios, las familias más millonarias del planeta, los mismos que se juntaron en una especie de club a poco de terminada la Segunda Guerra Mundial, que habían realizado el reseteo del capitalismo. Entonces, en ese contexto nace el peronismo como respuesta a esto. El peronismo es la respuesta a la propuesta de un gobierno global. Hoy, después de que hablábamos de cuánto le había costado a la derecha neoliberal administrar la Argentina, después del menemismo, después de la entrega y el fracaso durante el gobierno de la Rúa, cuando asume Mauricio Macri, se encuentra con que, ungido por el poder de los sectores concentrados de la economía argentina, se encontró como presidente. Siendo presidente, recibe, como todos los gobiernos de la Argentina han recibido durante toda la historia, la visita de los delegados del verdadero poder mundial, aquel al cual el peronismo siempre se resistió. Este gobierno global, este gobierno profundo,
que manipula a los estados desde hace décadas y que se ha vuelto verdaderamente hegemónico, le hace exigencias a Mauricio Macri. Mauricio Macri no solamente las cumple, sino que primero se apresura a realizar su verdadero plan, que fue el plan de saqueo. Si nosotros recordamos, en la primera semana él rompe la paridad cambiaria con el dólar, levanta lo que se había llamado el cepo y comienza a endeudarse a troche y moche. El fundamento de eso era la posibilidad de que los sectores concentrados de la economía argentina pudiesen hacerse de las divisas que no habían podido llevarse durante el kirchnerismo, y entonces todo el dinero que entraba a la Argentina también se iba. Mauricio Macri nos endeudó para llevarse la plata, él y sus amigos. Ahora, para llevar adelante el gobierno a partir del determinado el primer semestre, por algo él prometía cambios en el segundo semestre, ni calculaba que llegaba al segundo semestre, se iban a haber llevado toda la guita y chau, pero llegó el segundo semestre y no hubo problemas como para poder seguir cometiendo el latrocinio. ¿Por qué? Porque no tuvo oposición, objetivamente no tuvo oposición, tanto que cuando se discutió la ley que le iba a dar los beneficios de pago a los fondos buitre, nosotros hemos escuchado del presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, lamentarse de que ellos habían hecho lo posible y que esperaba, les deseaba éxito para que consigan un acuerdo mejor. O sea, ni siquiera hubo una defensa del pago soberano, aquel que nos había salvado después del fallo de Griesa, de otros fallos negativos en cualquier ciudad del mundo. Invitaba a que los acreedores cobraran en la Argentina, y ellos cuando venían a cobrar a la Argentina se encontraban con los fondos garantizados. Como no hubo oposición, ellos siguieron adelante, y los grupos de poder, fundamentalmente la cara más visible de esto, el mesiánico Soros, lo que le pide es la incorporación de cuadros para recuperar el camino de transformaciones neoliberales y poner a la Argentina en este estado de sometimiento en el que está. Cuando lo hace, se convocan técnicos de la derecha neoliberal que no habían participado del gobierno en anteriores ocasiones, incluso algunos extranjeros. Esos cuadros del neoliberalismo, esos cuadros de la globalización y el antinacionalismo, no son fáciles de formar. Lo que le pide este grupo de poder a Alberto Fernández es que los mantenga. Por eso los funcionarios del macrismo siguen en el gobierno de Alberto Fernández, pese a que Alberto Fernández denuncia el macrismo. Lo que nosotros estamos asistiendo en estos momentos es a la testificación, no de unas elecciones parlamentarias, sino de la interna del modelo colonial. ¿Ves por qué no podemos hacer un programa juntos? Porque nos echan a patadas en el culo. Acá pregunta sí. Carlos Ragognerti qué es culo. Bueno, culo es culo. Y pregunta, una pregunta, dice, para los dos. ¿Quién le impuso a Cristina Alberto? No voy a dar esa respuesta para que no nos corten el programa, la charla. Ni la corte ni el Papa, Carlos. Algo más pesado que eso. Ahí Negro el Conurbano dice, muchachos, nada es blanco-negro, Alberto está en la etapa que le tocó a Duhalde y veremos si en lo que queda o recién el próximo presidente puede estar en modo Néstor, no creo. Se unió el burrito Burroughs. Puro Rocky Racing te dice saludos a Majirena por parte de Hernán Valerga, compañero de la radiográfica. Abrazo grande para él y para vos, un abrazo Hernán. Ya vamos a estar en la lucha de vuelta, Hernán, echando a Blanco a patadas en el orto. Griselda, Alejandra Jacobelli se unió, Francisco Fracaroli se unió, Moni Rojas también. Juan Carlos Fernández, decilo por privado. Ahí se unió un compañero de Ituzaingó, Daniel Cardús. Esperate, hay otro mensaje acá. A ver. Acá Luis, el licenciado Colaneri desde Zárate te dice el reflejo de la traición al voto que hizo este gobierno es ver al PRO, mirá qué interesante,
es ver al PRO dar batalla en esta elección cuando tendría que estar borrado del mapa. Es tan interesante la participación de quienes están viendo, oyendo y participando en este programa que daría como para que nos quedáramos a vivir y habláramos todos los temas, todos los temas. No, yo ya Primero quiero señalar... Yo ya estuve pensando que hagamos otra cosa. Yo te había dicho a las 20 paramos y volvemos a empezar, pero para no hacerlo cansador para los compañeros y las compañeras que escuchan, lo que te propongo es que el viernes a las 7 de la tarde hagamos otra charla, pero con el análisis sin reírse, porque si uno se ríe no tiene gracia, un análisis serio, medido, sin insultos, sin chistes obscenos de las PASO. Me gusta eso. Si te gusta la idea, o lo hacemos por acá o lo hacemos por Zoom, pero lo hacemos y que toda la gente entre y participe. Ahí Alejandra Basiletti te dice, tenerlos que ver por acá es muestra de que seguimos como en el gobierno anterior. La libertad existe si son obsecuentes. Y sí, no te quepa duda. Por eso conté lo del viceministro de Trabajo, que lo llamé para ver qué pasaba con los cargos de gerentes en el ministerio y no me atendió más el teléfono. Acá Gloria Mistela dice, a veces me cuesta entenderte, Ariel, pero no da para hablar por acá. Daniel Cardús dice, mire, yo tengo mi teoría, este muchacho vino a destruir al peronismo, debe ser Fernández. Negro del conurbano, para este gobierno es más importante tener al PRO competitivo que al kirchnerismo creciendo. Yo cambiaría kirchnerismo por peronismo. Y acá Gloria Noemí Estela te pregunta, ¿a quién vas a votar, Ariel? Ariel, él, porque yo no voy a decir absolutamente nada. Aparte yo soy un viejo choto, puedo hasta en este primer año me puedo abstener de votar. Y zafo por izquierda y por derecha. Bueno, lo primero que quiero responder es a esta comparación de Alberto Fernández con Eduardo Duhalde. Alberto Fernández asumió con el 47% de los votos, Eduardo Duhalde con 0%. Bien es cierto que Eduardo Duhalde había sido el único político que en el 2001 le había ganado al voto bronca, de cuando se ponían fetas de salame adentro del sobre y estas adentro de la urna. Pero lo cierto es que nadie lo había votado para presidente. En el 99 salió segundo y digamos que tenía cierto respaldo popular como para que fuese él el hombre de la transición. Pero la más importante diferencia es que el estilo, yo quisiera, y yo la verdad que hubiera celebrado si Alberto Fernández asumía que le tocaba administrar un gobierno de transición y hubiera hecho exactamente lo de Eduardo Duhalde, esto de convocar a todos los sectores de la sociedad, sin exclusiones y sin contradicciones. En un gran diálogo, el diálogo argentino lo llamó Eduardo Duhalde, donde estuvo el sector de la producción, donde estuvo el sector de la finanza, donde estuvieron los trabajadores, donde estuvieron las fuerzas sociales, los partidos políticos, la iglesia, los referentes de la cultura. Todo eso que forma parte de la agenda progre no forma parte de la agenda efectiva, no hay real contacto, real interpelación a los sectores que participan de la realidad política, económica y social de la Argentina, lamentablemente. Claro que lo quisiera. A Eduardo Duhalde le alcanzaron 2 años para dejar encaminado un país que recibe Néstor Kirchner y convierte en una realidad, aún, insisto, sin haber salido del infierno, tal como él lo reconoce al momento de sugerir a Cristina que tuviese que seguir con el mandato, o que inicie un nuevo mandato, esta vez el gobierno en manos de ella. Hay una particularidad también muy importante que los diferencia. Néstor Kirchner hace un acuerdo con los sectores que participaron del diálogo argentino. Un acuerdo tan virtuoso que tuvo el beneficio de la prensa también, de los sectores concentrados de la prensa que lo acompañaron. Se habla mucho, y es cierto, del acuerdo, de los acuerdos de Néstor Kirchner con Mañeto. La diferencia es que Néstor Kirchner no ha dejado de ser el conductor nunca, jamás. Néstor Kirchner, en un gobierno de debilidad, con el 22% de los votos,
realizó una serie de transformaciones en un país absolutamente quebrado que nos dieron la posibilidad de entender como ganada la década kirchnerista. Digo kirchnerista en el sentido de que el gobierno de los Kirchner, ¿no? Porque yo también creo como Néstor Kirchner, que nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio y que somos peronistas. Hay una... Perdón, sí, decime. Ahí se unió Sol, etcétera. Dice Gloria Noemí Estela, dejen guardado este vivo, por favor. Claro, el vivo queda en el Instagram mío y en el Instagram de Ariel. Negro del Conurbano dice, Ariel va por la ancha avenida del medio. No jodan. Yo no tengo el peronómetro, pero los que vieron Los secretos del poder 25 años saben dónde estoy yo, que nunca saqué los pies del plato y que fui crítico toda mi vida de lo que tenía que ser crítico o de lo que podía. Y en el final de esta charla les voy a dar una perlita para todos los seguidores de Ariel, los seguidores de los secretos del poder. Les voy a dejar una perlita que hace al nombre del programa 25 años de los secretos del poder. Ni se imaginan lo que les voy a decir, ni Ariel lo sabe lo que les voy a decir. Luis Colaneri dice, Ariel, hay que hacer un cambio de domicilio y votarlo al Chivo Rossi en Santa Fe. El único que se paró de manos, puso la hombría en la mesa y no se dejó tocar el culo, le juega mano a mano a Perotti. Y dice, la diferencia es que Néstor era peronista y Albertito es alfonsinada. Dejen guardado este vivo. Alejandra Basiletti dice, al kirchnerismo lo borraron, el kirchnerismo les molestaba y nos desaparecieron, porque no somos chupamedias, somos autocríticos y eso molesta. Daniel Cardú dice, mi familia y yo somos todos peronistas, yo soy un militante, ¿sabés qué feo no poder tener un argumento para decirle a mi hijo, para defender a este gobierno? Mi hijo tiene 17 años y me dice, a esto no los voto ni loco. Ahí se unió un gran amigo, Marcelo Landó. Acá hay un mensaje muy interesante que daría para hacer un programa entero, y con lo cual yo estoy bastante de acuerdo. Jorge Paglione dice, más allá de quién lo pudo haber puesto Alberto, contéstenme si a Cristina no se la ve muy a disgusto con lo que está haciendo este gobierno. Yo no voy a contestar. Si usted le quiere contestar, conteste. Sí, primero quiero responder a la mirada que habla de la ancha avenida del medio, ¿no? Desde el lugar que yo miro, es el lugar de mi militancia por, digamos, 30 y pico de años, que es el peronismo. Me he ocupado durante toda mi vida, desde el momento de la inquietud en la política, de ver qué era el peronismo. Y el peronismo afortunadamente ha dejado páginas históricas, y es el peronismo verdaderamente claro, explícito en sus propósitos. Para juzgar si un gobierno es o no es peronismo, hay que ver cuánto de la síntesis más perfecta que se logró el peronismo. No les pido ni siquiera que lean la doctrina peronista, sino que el resumen de las 3 banderas y 20 verdades. A quien cree que este gobierno es peronista, le pido con honestidad, compañera, que me digan cuál de las 3 banderas y cuál de las 20 verdades cumple este gobierno. Quiero más, quiero que este gobierno dé lugar a los peronistas que tiene, porque es un gobierno que tiene peronistas. El problema es que, así como nos dijeron en 2019 que el Frente de Todos iba a ser la expresión de la unidad del peronismo, con el mismo tonito nos dicen lo contrario, cuando dicen, es un frente diverso, no es solamente el peronismo, esto no se puede. Y cuando dicen esto no se puede, yo me acuerdo mucho del gobierno de Macri.
porque el macrismo gobernó sus 4 años machacando sobre su electorado y sus simpatizantes con una consigna positiva: sí se puede. Esa consigna positiva siempre ha sido el distintivo del movimiento peronista. Siempre una actitud positiva y una promesa de que se podía, que luego concretaba en hechos reales. Hoy, después de que nos prometieran volver al asado o de que se iba a hacer una investigación sobre la deuda externa, nos encontramos con todo lo contrario. Y hoy, lamentablemente, también nos dicen no solamente que no se puede, sino que nos piden que sigamos esperando. La vida es verdaderamente muy corta. La espera es un privilegio de clase. Los pobres se mueren y mientras no se mueren, sufren. Y hoy en la Argentina, aunque no se hable de eso, hay una enorme cantidad de suicidios, de familias que están en problemas verdaderamente graves, de familias que están intentando vender sus cosas, sacrificar sus ahorros, endeudarse para darle la posibilidad a sus hijos de emigrar. Cuando la Argentina no tiene la posibilidad de soñar un futuro para sus hijos, la Argentina está sufriendo verdaderamente. El macrismo dejó cifras espantosas, espantosas en el sentido de que son de una película de terror, no, son de una realidad de terror. La UNICEF reconoció en gobierno de Mauricio Macri que había el 42% de niños en pobreza, y la UCA se atrevió a decir que había 45% de niños en pobreza. Y hoy nadie discute que hay un 66% de niños en pobreza. Y hoy además hay dos dígitos de inflación, de desempleo. Y hoy además acceder a una canasta básica cuesta 5 salarios mínimos. Este retraso es hijo de la administración de Macri, pero porque no hubo voluntad de pararlo. Yo digo que la Argentina es una mujer golpeada, una mujer a la que veíamos golpeada con sus magullones y sus heridas, hasta que un día la convencimos de deshacerse del marido golpeador y le presentamos una nueva pareja. Pero ahora no la vemos menos golpeada. Y en 2 años debieron haberse cicatrizado las heridas, pero le vemos con heridas nuevas. Esas heridas ya no se pueden echar la culpa al pasado. Ahí Luis Colaneri te dice: más que ancha avenida del medio es ancha avenida del vuelto. Se unió Diego Galíndez Matienzo y te dice: los troscos y los libertarios están haciendo como las moscas, echan su baba para que la carne se pudra más rápido y así comerla. Los pibes son esa carne a punto de ser digerida. La falta de peronismo ayuda a que esos jóvenes que no ven salida busquen esos espacios engañosos. Luis María Colaneri contesta esto, dice: excelente. El doctor Juan Carlos Fernández dice: Mañeto lo puso a Fernández. No, Mañeto es otro títere, no se equivoquen. Miriam Morales 5680 se unió. Negro del conurbano dice: Cristina solo está preocupada en sus causas y el crecimiento político de Máximo. Yo agregaría: y que la hija no vaya en cana. Bajó hace rato todas sus banderas. Daniel Carduz y Ituzaingó te dice: Cristina no puso a Alberto. Mi teoría es que lo puso el poder y Cristina acompaña sin abrir la boca. Si habla la meten presa, o alguno de ustedes la escuchó hablar de verdad. Dice Daniel: bueno, pero ahora con la nueva compañera vamos a mejorar con Esmeralda Mitre. Suerte que hay gente que se lo toma un poco de joda, porque si no. Negro del conurbano te dice: el peronista también fue el de las pastillas, lo es Pichetto y lo presume ser el Colo Santilli. ¿Sirve seguir hablando de doctrina? Te pregunta. Gloria Noemí Estela te dice: no podés comparar, no es tan así, igual te entiendo, yo también tengo muchos interrogantes, pero también están abriendo muchas fábricas. Daniel Carduz dice: ¿hasta qué punto tiene la culpa la pandemia? Hablo de la economía.
Alejandra Basiletti dice, no hay nada. En mi caso me sacaron la esperanza, esa que había recuperado cuando ganamos. Gloria Noemí Estela dice, pensá que nos agarró la pandemia, no es ningún títere Mañeto. Sí, acá hay cosas que yo no puedo contar. Podemos hablarla por privado, podemos hablarla atrás de un café, pero a ver, Mañeto es tan títere como el dueño del diario Globo en Brasil, porque los que los ponen son el poder real. Ahí Alejandra Basiletti dice, excelente composición con la mujer golpeada, es exactamente como me siento. Mirá vos, nos prometen salgan de ese lugar que van a estar mejor, y cuando salimos de esa casa nos encontramos igual, sin apoyo alguno. Maraya 1951 dice, ¿qué nos queda? Y Negro del Conurbano dice que yo las cosas que tengo para contar las dejé para el asado, porque yo vengo prometiendo un asado con la gente que se fue uniendo todo el año pasado a estas charlas, que fueron 195 o 200 charlas. El asado lo vamos a hacer en algún momento, no van a caber todos, pero la vamos a hacer. Ahí Jorge Paglione te dice, el macrismo fue un desastre, lo sabemos, pero estos empeoraron la situación, son lo mismo, basta escuchar a María Eugenia Tolosa Paz hablar tonterías como muestra gratis. Luis Colaneri te dice, si sirve hablar de doctrina, si se habla de peronismo, las banderas y las 20 verdades es el peronismo, el que no le gusta tiene que buscar otro partido, el peronismo es eso, si no peronismo. Y Gloria Noemí Estela dice, dale, nos juntamos en un bar. Sí, tendría que ser un bar muy grande, yo qué sé, porque hay mucha gente que quiere saber los secretos del poder. Ahí Daniel Cardús dice, sí, de acuerdo con lo de Mañeto, así como lo pusieron a él, lo pusieron a Fernández. Bueno, la gente está enojada, compañero, no sé si se da cuenta. Sí, pero lo más importante de todo esto es que hay una percepción, una lectura de la política que hace tu público que es correcta, que no puede haber, y esto lo señalaba Perón, ¿no es cierto?, cuando le pedía a los dirigentes políticos que tuviesen un oído en el pueblo, escuchen al pueblo. El que decía que había que tener un oído en el pueblo y otro en el Evangelio era el cura Angelelli, y Perón decía antes, muchos años antes de la desaparición, o de la muerte, perdón, del asesinato de Angelelli, que había que estar escuchando al pueblo, que el pueblo lo entiende todo. Digamos, puede ser engañado, y sobre todo cuando lo dejan sin alternativas, pero todo lo que nosotros hoy estamos padeciendo no es una cosa nueva. Las contradicciones a las que nos enfrentamos son las mismas que nos encontraron soñando un Estado-nación en la Revolución del 25 de mayo de 1810. Y es patria o colonia. Eso es lo que queda todavía sin saldar. Y lo que necesitamos es comprender que esa es la única contradicción, es la contradicción fundamental. Pero también es importante recordar de la sabiduría de Perón aquella metáfora que usó cuando dijo que él tenía un perro que se llamaba León, que cuando yo lo llamo, decía, lo llamo León y León viene, pero no es León, es perro. Con los peronistas pasa lo mismo. Yo lo llamo y vienen, pero muchos no son. ¿Quién viene? Aquí me dice, bueno, porque fulano y mengano también se dice peronista. Bueno, cualquiera se puede decir peronista. Imagínate, si un señor puede decir que es una chica, cualquiera puede decirse peronista. Nadie puede, no hay un documento nacional de identidad que diga que sos peronista, que te marque una cruz, que te defina de esa manera. Así que cualquiera puede decir lo que quiera. Pero comerse el discurso de alguien que no hace peronismo, pero dice que es peronista, es como arriesgarse a que lo opere la doctora Rímolo. Todo el mundo sabe que la doctora Rímolo no está en condiciones, que ni siquiera tiene título de medicina, como para ser tan estúpido. No, yo no creo, esos sofismas con los cuales nos corren. Si es tan fácil decir quién es peronista, el peronismo se define cuando dice que mejor que decir es hacer, porque decir dice cualquiera. Por eso yo trato de no centrar las discusiones
en personas. Porque, de acuerdo con nuestra categoría, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y los hombres significan los nombres. Entonces no discuto nombres, no quiero más nombres. Lo que le hace falta a la política en la Argentina es volver a restablecer el contrato social mediante el cual los viejos partidos políticos ofrecían un modelo de sociedad a la ciudadanía. Y le decían, dado este estado de cosas, yo en esta gestión me propongo resolverlo de esta manera. Entonces el elector podía decidir a quién iba a votar, pero ahora eso ha sido traicionado. Los gobiernos ahora llegan virtualmente sin hacer promesas, tiran apenas algunas consignas porque después la van a traicionar. Esto es lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner. Por eso digo, hoy hay un ataque contra el kirchnerismo, no como identidad, porque no hay una identidad kirchnerista, al modelo kirchnerista de administrar peronismo, de administrar el Estado. Alberto Fernández está conduciendo un gobierno totalmente antikirchnerista. El gobierno de Alberto Fernández es lo contrario exacto del gobierno de Néstor Kirchner. Por eso cuando viene cualquiera y dice, yo soy kirchnerista, digo, bueno, te sentirás kirchnerista. Pero yo que he sido uno de esos jóvenes que se enamoraron de las posibilidades de la Argentina administrada por Néstor Kirchner, lo escuché pidiéndonos, cuando decía, no queremos tropas disciplinadas que a todo digan que sí, queremos una juventud transgresora, que nos señale los errores y nos ayude a equivocarnos cada vez menos. Y que cerraba diciendo que los obsecuentes tienen destino de traidores, parafraseando a Dardo Cabo. Y sabiendo lo que ya sabía Arturo Jauretche cuando le recomendaba a Perón, eso de tratar de terminar con la publicidad machacana, y en ese diálogo en el que Perón mira a Paul después del consejo de Jauretche y le dice, a Paul, ¿lo escuchó a Jauretche? Dice que ustedes me están cocinando en baba. Y por último, quiero señalar que Cristina hoy no es la presidenta y Cristina es la víctima de este contexto. Ahora, ¿qué es lo que ella hace con su papel de víctima? Es algo que no nos comparte. Entonces yo prefiero no hablar de Cristina, yo preferiría destacar, como siempre ha sido con el peronismo, los acuerdos, los logros, los éxitos que ha tenido el gobierno de Cristina, y no detenernos en las cuestiones fallidas. Merece cada uno de nuestros presidentes, a excepción de los neoliberales, de los apátridas, de los turros, el reconocimiento de lo que han aportado a la mejora de la Argentina. Pero lamentablemente esto no está en nuestras urgencias hoy, porque hoy estamos sufriendo. Ahí Daniel Cardús te dice, ¿saben lo que nos mandaba a decir Cristina? Los que nos dijo en el acto en la cancha de Racing, por favor no lleven bandera ni bombos peronistas, esto fue así, amigos, dejaron de leer a Perón y los compañeros más antiguos se olvidaron de los anticuerpos. El doctor Juan Carlos Fernández dice gorila, pero se autopercibe peronista. Negro del Conurbano dice, el peronismo es como el nuevo sexo en el DNI, autopercibible. Alejandra Basiletti dice, el personalismo se define con actos, no con palabras, y este gobierno quedó en palabras. Y Negro del Conurbano dice, Ariel, los viejos partidos están cooptados desde sus cimientos. Bueno, hay muchos mensajes. A ver, yo te propongo que la charla la sigamos. Ahí se sigue uniendo gente, Calu. Al final no voy a poder contar esto que quería contar de los secretos del poder, que es un tema realmente muy fuerte, que me lo dijo alguien. Les voy a decir sí y lo voy a retomar con Ariel el viernes, así que van a tener que entrar a la charla el viernes. Me lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores italiano, para que tengan una idea, que no me lo dijo el almacenero de la esquina ni el encargado de mi edificio. Y les aseguro que para los que se dicen peronistas o progres, como quieran, o troscos, no les va a caer nada bien lo que me dijo Ricardo Merlo afuera de estas charlas en una cena.
pero que lo voy a decir porque, bueno, porque Ricardo Merlo está en Roma y yo estoy acá. Realmente gracias. Acá me dicen que lo diga. No, no lo voy a decir. Hizo la Gran Real, no tengo nada que ver con ese servicio. A ver, te propongo seguir la charla. Te agradezco esto y te agradezco que le contestes las preguntas a la gente. Te la propongo seguir el viernes con un análisis, terminando esta charla y con un análisis de las PASO. Si estás de acuerdo, despedite, saluda a la gente y seguimos por privado charlando y la continuamos el viernes. Bueno, me va a gustar mucho eso. Nos vamos a ver el viernes. Y para cerrar, quiero decir que a quienes tienen algún tipo de temor sobre a dónde puedan ir los jóvenes seducidos por estos fuegos de artificio, es que no hay riesgo de que el peronismo se desvanezca del pueblo argentino, porque no ha sido Perón el autor del peronismo, sino el pueblo el autor de Perón y del peronismo. Bueno, Negro el Conurbana, gran charla, saludos a todos. Bueno, acá están mandando un montón de mensajes. Ariel, ¿seguimos en privado o nos comunicamos ahora? Yo te mando el programa por Instagram, queda en Facebook también. Ahí Carlos Ragognerti, abrazos, Néstor Jorge Paglione, bueno, parte de la gente que participó. Y bueno, y la seguimos. Yo creo que esta es la única forma de poder, un abrazo y aplausos, dice el doctor Fernández, el peronismo jamás desaparecerá. Si sigo contestando, nos cortan y ahí nos quedamos sin la charla. Te llamo por privado y la seguimos el viernes. Un abrazo grande a todos. Gracias, Ariel, por hacer este programa y nos volvemos a encontrar el viernes en otra charla con Ariel de los secretos del poder. El miércoles vamos a hacer una charla con un detenido desaparecido de la dictadura chilena, decano del Liceo Eduardo de la Barra de Chile, que pudo recuperar su libertad, que pudo exilarse en Suecia, después en Francia y después volver a Chile. Vamos a hablar del golpe de Pinochet. Un fuerte abrazo para todos. No se pierdan la charla del miércoles y la del viernes. Que la pasen bien. Abrazos. Chau, chau.